Imaginemos por un segundo que es posible construir un universo entero. O sea, un lugar con sus propias leyes de gravedad, con ciudades inmensas, criaturas súper complejas. Y sin usar herramientas físicas, ¿no? Exacto. Sin taladros, sin grúas, nada de eso. Solamente usando palabras. Digo, suena a un cuento de magia o a algo sacado de una novela de fantasía. Totalmente, pero pues la realidad es que hoy en día esa es una capacidad técnica 100% real. Sí, es padrísimo. Y pues qué gusto arrancar con nuestra charla profunda de hoy con este tema que francamente nos vuela la cabeza. Es un temazo, la verdad. Sí. Pero antes de meternos de lleno a desarmar todo esto, es fundamental darle un agradecimiento enorme a IDEA México por hacer posible este espacio. Claro, importantísimo. Para quienes se unen a nuestra audiencia por primera vez, o bueno, las familias que ya nos acompañan semana a semana, les cuento. IDEA México es una institución educativa certificada especializada en inteligencia artificial. Así es, y tienen un enfoque increíble. Tienen un enfoque súper padre en el aprendizaje de esta tecnología y imparten unos cursos en línea que son una herramienta brutal para entender las reglas del mundo moderno. Y justamente, las reglas de cómo se construye ese mundo moderno es lo que vamos a desempacar en esta sesión. Exactamente. La premisa de nuestra plática de hoy es que necesitamos dejar de ver a la inteligencia artificial pues como un simple generador de chistes o sea una máquina para crear imágenes de gatos astronautas. Ay, pobrecito, dos gatos astronautas. Pero sí, hay que verla como una forja. Ándale, como una forja. Es el yunque y el martillo definitivos para construir la realidad digital. Es donde la lógica pura se ha convertido, digamos, en el superpoder absoluto para crear videojuegos, aplicaciones y sistemas enteros. Totalmente de acuerdo. Es un cambio de paradigma fascinante, porque cuando empezamos a ver esta tecnología como una forja, dejamos de ser simples consumidores pasivos. Claro, ya no hay que estar nomás viendo la pantalla. Exacto. Quienes nos escuchan ya no tienen por qué ser solo la persona que desliza el dedo infinitamente. Pueden ser los arquitectos detrás de esa pantalla. Y lo que hace que este momento sea único es que la barrera de entrada para convertirse en creador, pues ya no es memorizar un lenguaje técnico incomprensible. Sino saber pensar con estructura, ¿verdad? 100%. Es saber pensar con estructura lógica. Y ahí creo que vale la pena detenernos y hacer un poco de contraste histórico. Porque diseñar videojuegos o apps siempre ha sonado como algo, no sé, casi heroico. Sí, inalcanzable para muchos. Seguramente muchos jóvenes que nos escuchan piensan, obvio quiero hacer un juego propio. Pero la realidad histórica es que el camino parecía implicar encerrarse en un cuarto oscuro, ser un genio de las matemáticas y dominar un idioma secreto súper aburrido. Lleno de puntos y comas. Lleno de ceros, unos, corchetes, o sea, un código puro que intimidaba a cualquiera que tuviera un perfil más creativo. Es el clásico estereotipo del hacker en la oscuridad, tecleando a la velocidad de la luz en una pantalla verde, ¿no? Ándale, tipo película de los 90s. Sí. Y es cierto, durante décadas, la sintaxis del código fue un muro de contención cañón. Si se olvidaba un solo punto y coma, todo el programa se caía y se perdían días buscando el error. ¡Qué pesadilla! Pero aquí es donde entra el martillo y el yunque de la IA. Lo que hace hoy en día es actuar como un traductor universal. Permite dar forma a ideas que son lógicamente sólidas sin que ese muro del código bloquee el proceso. O sea, la máquina lidia con los corchetes y los humanos con la lógica maestra. Exactamente. Esa es la división de la chamba hoy. Pues esa división tiene todo el sentido del mundo. Pero a ver, me genera una duda inmediata. Si eliminamos el requisito de aprender el diccionario de código puro de memoria al principio, ¿cómo logramos comunicarnos con la máquina para construir algo complejo? Ajá, es la gran pregunta. Digo, si no hay de teclear código, ¿cómo se le pasa una idea abstracta a la computadora para que la convierta en una aplicación de verdad funcional? Pues esa respuesta revela un mecanismo que muchísima gente ya usa a diario sin darse cuenta. El secreto está en que cada vez que alguien entra a una herramienta de IA y escribe una instrucción súper detallada, lo que se conoce como un prompt. Sí, los famosos prompts. Exacto. Al hacer eso, están aplicando directamente los fundamentos del pensamiento computacional. O sea, están entrenando el cerebro para pensar exactamente como lo hace un ingeniero de software. A ver. Exploremos ese mecanismo.
porque equiparar escribir un texto en un chat con la chamba de un ingeniero, pues suena a un salto enorme. ¿Cómo funciona este pensamiento computacional a través de las palabras? Se sostiene en varios pilares, pero el más fundamental es la descomposición. Ok, descomposición. Cuando un programador se enfrenta a un problema gigante, tipo hacer un videojuego completo, no lo ataca de frente. El cerebro humano se paraliza ante algo tan inmenso. Lo que se hace es romper ese problema masivo en piezas chiquitas. Piezas independientes y manejables. ¿Justo así? Ah, me suena muchísimo a, digamos, la logística de pedir comida. O sea, si alguien quiere una hamburguesa súper específica en un restaurante, no llega a la caja y simplemente dice, dame comida. No te darían cualquier cosa. Exacto. El proceso mental requiere descomponer la idea de hamburguesa perfecta en sus componentes exactos. Pan tostado, carne término medio, sin cebolla, extra queso. Si no se rompe el concepto en instrucciones específicas, la cocina entrega algo que ni al caso. Es una analogía padrísima para entenderlo. Y si trasladamos esa lógica de la hamburguesa a la forja digital, pues vemos exactamente lo mismo. Quien crea un personaje para un juego ya no le dice a la máquina, dibuja un monstruo. Que sería el dame comida. Exactamente. El creador tiene que descomponer el modelo. Especifica, oye, el pelo, los ojos, la ropa e incluso cosas técnicas como la caja de colisión. Que es para ver dónde recibe daño el personaje en el juego, ¿no? Sí. O para programar una app, se descompone en, primero la pantalla de inicio, luego un menú y después una base de datos para los perfiles. Al fragmentar el problema, la IA puede escribir el código perfecto para cada bloque chiquito. Sin confundirse. Exacto. Órale, eso les responde a cómo armamos las piezas. Pero me imagino que al tener tantas instrucciones separadas, uno se podría perder en un mar de detalles inútiles. O sea, ¿cómo se evita que la máquina o nosotros mismos nos saturemos de información que no importa? Ahí entra el segundo pilar, que es la abstracción, que es básicamente la habilidad cognitiva de filtrar el relleno. Es concentrarse en lo que realmente importa para resolver el problema e ignorar lo demás. A ver, ¿como un ejemplo de eso? Por ejemplo, como creador, si se pide a la IA programar la física de un coche futurista rojo, pues uno se abstrae de explicar cómo funciona el motor a nivel químico. Solo interesan variables como la velocidad o la fricción. Ah, claro. No hace falta saber mecánica automotriz para que el coche avance al presionar un botón. Aíslas la función. Tal cual. Como programador escribes una función para, no sé, calcular un promedio y te abstraes de si los alumnos se llaman Juan o María. Y esto nos conecta directo con el tercer pilar, que son los algoritmos. Uf, la palabra algoritmo siempre suena a matriz matemática indescifrable. Pero si seguimos esta lógica, no debería ser tan misterioso, ¿o sí? Para nada. Un algoritmo es, en su forma más pura, una receta. Es una secuencia estricta de pasos paso a pasito para resolver algo. Ok, paso 1, paso 2. Exacto. Cuando alguien diseña un prompt muy robusto, está escribiendo un algoritmo. Por ejemplo, primero, genera un dragón. Segundo, ponle un filtro de acuarela. Tercero, expórtalo en alta resolución. Esa secuencia es idéntica a cómo se estructura el código para la computadora. ¡Wow! O sea, hablar con la IA ya es un entrenamiento de programación. Y bueno, si conectamos estos puntos, llegamos a una encrucijada súper interesante, especialmente para las familias que nos acompañan y que se preguntan sobre el futuro. Claro, el famoso ¿qué va a pasar? Sí, porque si los chavos ya están desarrollando esta habilidad de estructurar lógicamente sus ideas sin darse cuenta, y resulta que la máquina asume la chamba pesada de escribir el código, pues, ¿en qué van a trabajar exactamente cuando crezcan? Esa es la pregunta del millón. Digo, ¿cuáles son las profesiones de este nuevo mundo? Si el programador clásico que tecleaba sin parar ya no es tan necesario. Es un debate buenísimo. Lo que está pasando no es que el humano desaparezca, sino que nacen nuevas clases de héroes, por así decirlo. Roles increíbles que borran la línea entre ser artista y ser ingeniero. Se crean profesionales híbridos. Suena que estamos hojeando el catálogo de carreras del año 2030. A ver, ¿cuáles serían estos roles híbridos? El primero es el arquitecto de mundos virtuales. Es el diseñador de escenarios para videojuegos o simulaciones o el famoso metaverso. Pero, ¿por qué se necesita un arquitecto humano si ya hay motores de IA que te generan mapas enteros en segundos?
porque la IA no tiene propósito ni empatía espacial. O sea, te genera un bosque fotorrealista infinito, rapidísimo, pero no sabe qué hace que ese mapa sea divertido. Claro, le falta el factor humano. Exacto, no entiende el ritmo de una historia. El arquitecto humano es quien dice, a ver, genera el bosque, pero pon una montaña en el horizonte para guiar la vista o haz que el camino sea estrecho para dar un poco de miedo. El talento ya no es dibujar la hoja de un árbol por horas, es diseñar la experiencia y usar la IA para construirlo. Es como ser un urbanista digital. Tienes la ciudad en la cabeza y las grúas de IA levantan los edificios. Padrísimo. Ahora, yendo al software puro, tipo las apps de bancos, ¿quién programa eso? Ahí entra el programador aumentado, y el mecanismo cambia radicalmente. A ver, déjame hacerla de abogada del diablo. Si dijimos que la IA escribe el código aburrido, ¿qué hace el programador aumentado? ¿Nada más supervisa la pantalla tomando un cafecito mientras se carga todo? Ojalá fuera tan relajado, pero la verdad no. El superpoder del humano aquí no es tequear rápido, sino auditar. Porque las inteligencias artificiales pueden alucinar. O sea, inventarse cosas que suenan lógicas pero que rompen todo el sistema. Exactamente. Por eso se usan asistentes como Copilot para que redacten el volumen grueso, pero el humano supervisa, diseña la lógica maestra y se dedica a cazar esos errores, lo que llamamos depurar. Son directores de orquesta asegurando que todo suene bien. Entendido. La IA tiene la fuerza bruta y el humano el control de calidad. ¿Qué otro rol hay en esta nueva forja? Uno súper interesante es el diseñador de experiencias interactivas con IA. Los de UX y UI, pero con superpoderes. Su meta es que una app se sienta bien al usarse. ¡Ay, eso es oro puro! Porque todos hemos sufrido con esas apps que parecen diseñadas para torturar. Sí, donde el botón para cancelar está escondido. Exacto, en letras chiquitas. Pues este nuevo diseñador prototipa botones y menús y usa la IA para simular cómo reaccionaría la gente. En vez de encuestas lentas, la máquina predice, si pones el botón aquí, el ojo humano va a tardar 4 segundos. Así aseguran que todo fluya súper natural. ¡Qué cañón! Mezclar la psicología con datos así de rápido. Hay otro inventor en esta lista. Sí, el ingeniero de prototipos rápidos. Imaginen a una especie de inventor loco que mezcla IAs de texto, de imagen y de código para construir la primera versión funcional de una app. ¡Órale! ¿Pero en cuánto tiempo? En tiempo récord. Toman una IA para la historia, la conectan con otra que genera los dibujos y otra que arma la página web. En 2 días tienen algo jugable que antes tomaba 6 meses. Si funciona, le meten dinero. Si no, pues no perdieron nada. Es escuchar esto y sentir que las reglas del juego de verdad cambiaron por completo. Entender estas profesiones suena épico. Pero bueno, para un niño o adolescente que escucha esto desde su cuarto, ¿cómo pueden empezar a entrenar esos músculos híbridos hoy mismo? Esa es la mejor parte. No hay que esperar a la universidad. Y de hecho, podemos compartir ejercicios prácticos, directamente de la metodología de aprendizaje de IDEA México, para que nuestra audiencia empiece a practicar. ¡Súper! Un gimnasio de la lógica. A ver, abramos el manual. ¿Cuál es la primera misión práctica? La primera misión es pensar en sistemas. Es cambiar cómo consumimos entretenimiento. La próxima vez que alguien juegue su videojuego favorito, la idea es hacer una pausa mental y analizar las reglas invisibles. O sea, en lugar de nomás jugar, ver qué pasa lógicamente en el sistema. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el personaje recoge 3 monedas? Exactamente. Preguntarse qué reglas se disparan, hay una colisión, suena un ruidito de moneda y el contador de puntos suma 1. Al hacer eso, el cerebro empieza a ver el esqueleto lógico de los programas. Obligarse a ver la Matrix, literal. ¿Y la segunda misión para este gimnasio? La segunda es un reto que podemos llamar la máquina de Rube Goldberg con prompts. Ah, como esos videos donde hacen algo simple pero con un mecanismo súper enredado, ¿no? Sí, un caminito súper complejo. El reto es contar una historia súper simple, tipo alguien sirviéndose un vaso de agua, pero obligándose a crear 10 prompts súper detallados y en secuencia para que la IA lo entienda. Claro, no se vale decir nomás, dame agua. Hay que detallar la biomecánica de pararse, la fricción de los zapatos. Exacto, eso entrena el cerebro algorítmico, fuerza a ver los micropasos. Y esto nos lleva a la tercera misión, que es mi favorita. Es el cheat code o código de trampa del tutor de IA.
Uf, a ver, un truco magistral para saltarse la parte aburrida. Más bien para aprenderla de forma divertida. Consiste en pedirle a la IA que actúe como un profesor de programación. Por ejemplo, pedirle que enseñe Python, pero usando piezas de Lego como analogía, y que asigne un mini ejercicio. ¡Wow! O sea que explique variables diciendo que son como cajitas rojas de Lego. Está increíble porque democratiza conceptos técnicos bajándolos a algo que cualquiera entiende. Totalmente. Y nos prepara para la cuarta misión, que es prototipar una app real. Usar la IA para diseñar la interfaz de una aplicación sencilla. Por ejemplo, un recordatorio para regar las plantas con botones y listas específicas. ¡Ay, para que no se los mueran las plantitas! Oye, destaco mucho lo irónico y genial de todo esto, porque hay gente que piensa que la IA es para saltarse la chamba difícil en la escuela. Sí, el famoso miedo a la trampa. Exacto, pero con esto vemos que se usa la IA como un mentor personal de ingeniería, justo para aprender la lógica detrás de la creación. No te hace la tarea, te enseña a pensar. Es una herramienta de empoderamiento puro. Y bueno, sintetizando la sesión de hoy, durante mucho tiempo la lógica y la creatividad siempre parecieron enemigas en la escuela. Sí, como si o eras de números o eras de artes. Pero hoy son las mejores aliadas, y la inteligencia artificial es el puente que las une. La capacidad de dar forma a las ideas con lógica, de verdad, es el verdadero superpoder del futuro. 100%. Y con esa conclusión tan fuerte, empezamos a despedir nuestra plática. Pero quiero dejar a la audiencia con una reflexión para que sigan pensando en casa o lo platiquen al rato. A ver, ¿una provocación final? Sí, porque si ahora mismo, con simples palabras, podemos construir sistemas y mundos enteros en una pantalla, ¿qué pasará cuando estas mismas instrucciones lógicas puedan controlar robots o impresoras 3D en el mundo real? Uf. O sea, ¿qué construirían entonces en sus propias casas? ¿Dispositivos nuevos? ¿Piezas de refacción? Ahí queda la reflexión, porque el mundo digital es solo el campo de entrenamiento. ¡Qué locura! La forja real a punto de salir de la pantalla. Ha sido un privilegio enorme desarmar este tema hoy y pues animar a todos los constructores del futuro a seguir puliendo la lógica. Así será. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan cuestionando cómo funcionan las cosas y no dejen de crear. Nos escuchamos en la próxima. Este es un podcast de Idea México creado con inteligencia artificial generativa. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.